Me llamo María José. Tengo 27 años. Y el momento en que mi relación terminó no fue ruidoso, dramático ni siquiera emotivo. Fue silencioso. Una frase, una decisión y una versión de mí misma que ya había empezado a alejarse mucho antes de que me diera cuenta. Llevaba 2 años con Daniel. Llevábamos 8 meses viviendo juntos en Madrid, habíamos creado rutinas, compartíamos los gastos del piso y habíamos construido el tipo de vida que desde fuera parece estable. Trabajo en el sector inmobiliario corporativo, en la adquisición de propiedades, jornadas interminables, madrugones. Presión constante. Pero siempre sacaba tiempo para él. Ese era el tipo de pareja que yo era. Fiable, constante, presente. Echando la vista atrás, puedo ver cómo eso se convirtió en parte del problema. No para mí, sino para él. Las grietas no aparecieron de golpe. Nunca lo hacen. Se cuelan en silencio, disfrazadas de pequeñas cosas que te convences a ti misma de no cuestionar. La forma en que empezó a ponerse a la defensiva cuando le preguntaba qué tal su día. La forma en que su móvil estaba siempre boca abajo, incluso cuando no lo usaba. La forma en que salir tarde de trabajar se convirtió de repente en algo habitual, a pesar de que solía quejarse de lo repetitivo que era su trabajo. Me di cuenta de todo. Simplemente no até cabos porque el amor tiene la costumbre de editar la realidad para convertirla en algo con lo que sea más fácil convivir. La ex en cuestión era una chica llamada Laura. Habían salido antes que yo durante 1 año y, según Daniel, lo dejaron porque ella no estaba preparada para comprometerse. La describió como inmadura, inconstante, alguien que no sabía lo que quería. Le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Así es como funciona la confianza, hasta que deja de hacerlo. La primera vez que mencionó que iba a quedar con ella para tomar un café, apenas le di importancia. A veces la gente sigue siendo amiga de sus ex. Yo no era posesiva. Confiaba en la persona con la que estaba hasta que me daba un motivo para no hacerlo. Esa siempre fue mi regla. Pero el café se convirtió en una comida. La comida se convirtió en una cena. La cena se convirtió en un le estás dando demasiadas vueltas. Y cada vez que le decía que me sentía incómoda, lo hacía sonar como si yo fuera el problema. Como si fuera una insegura. Como si me estuviera imaginando cosas que no existían. Eso es lo que pasa con la traición lenta. Te enseña a dudar de ti misma antes de dudar de la otra persona. La noche en que todo cambió fue un jueves. Lo recuerdo claramente porque acababa de cerrar una operación importantísima en el trabajo, un contrato en el Paseo de la Castellana que llevaba meses persiguiendo. Llegué a casa con una botella de cava, realmente emocionada, no solo por el acuerdo, sino por compartir ese momento con él. Quería que lo celebráramos juntos. Eso debería haber sido lo normal. Él ya estaba arreglado. Cuando entré, peinado, con una camisa a medida. Ese tipo de esfuerzo que no había mostrado por mí en semanas. ¿Vas a salir?, pregunté, dejando el cava en la encimera. Ni siquiera levantó la vista del móvil. Laura está en la ciudad, dijo. Vamos a cenar por ahí. Me quedé allí parada un segundo. Precisamente esta noche. Acabo de cerrar el proyecto de la Castellana, le dije. Pensé que podríamos celebrarlo. No me dijiste nada, respondió. Quería darte una sorpresa. Por fin me miró, molesto. No arrepentido. Molesto. Bueno, yo ya he hecho planes, dijo. Podemos celebrarlo mañana. Respiré hondo y mantuve la calma. Daniel, le dije, esta es la 4ª vez en lo que va de mes que sales con ella. No me siento cómoda con esto. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que todo cobró sentido. Se levantó, se cruzó de brazos y me miró como si acabara de decir una locura. Si no puedes soportar que salga con mi ex, dijo, entonces a lo mejor deberíamos dejarlo. Las palabras no resonaron.
No explotaron. Simplemente se posaron en el ambiente. Observé su cara, esperé arrepentimiento, una rectificación, cualquier cosa. No hubo nada. Y en ese silencio lo vi con claridad. No era frustración. No era un error. Era una decisión. Lo que tú quieras, dije. Él parpadeó. Esa no era la reacción que esperaba. ¿Qué? Has dicho que a lo mejor deberíamos dejarlo, respondí. Estoy de acuerdo. Pasé por su lado hacia el dormitorio y empecé a hacer una maleta, ropa, el portátil, lo esencial. ¿Qué estás haciendo?, preguntó desde la puerta. Me has dado una salida, le dije. Y la estoy tomando. No lo decía en ese sentido. Sí, sí lo decías. Cerré la cremallera de la maleta y le miré por última vez. Llevas tiempo buscando una salida, le dije. Solo que no esperabas que yo te abriera la puerta. Estás siendo una dramática. Casi sonreí porque, por primera vez, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. ¿Me acabas de decir que tu cena con ella importa más que esta relación? Le dije. ¿Por qué se supone que tengo que luchar exactamente? No respondió porque no había motivo. Me fui esa misma noche. Sin gritos, sin lágrimas, sin segundas oportunidades, solo con la silenciosa comprensión de que la relación había terminado mucho antes de que pronunciara esas palabras. Él simplemente aún no se había dado cuenta. La primera semana después de irme fue más tranquila de lo que esperaba. No pacífica, solo vacía. Me quedé en un piso de alquiler temporal cerca del centro, en un barrio neutral, un lugar que no guardara ningún recuerdo suyo. Me volqué en el trabajo de la misma forma que siempre hacía cuando no quería sentir nada. Madrugones, trasnochar en la oficina, llamadas extra, reuniones extra. Mi jefe se dio cuenta, pero no hizo preguntas. Simplemente me dio más responsabilidades. Ese era el acuerdo tácito que siempre habíamos tenido. Si trabajaba más duro, no tenía que explicar el porqué. Pero el silencio tiene la costumbre de alcanzarte. Al quinto día, me di cuenta de algo extraño. Daniel no me había llamado. Ni una sola vez. Sin disculpas, sin explicaciones, sin ningún intento de arreglar nada. Eso me dijo más de lo que cualquier discusión podría haberme dicho. Porque la gente no se queda en silencio cuando tiene miedo de perderte. Se quedan en silencio cuando creen que vas a volver de todos modos. El séptimo día, mi amigo Diego me arrastró a un evento de networking en la Gran Vía. Yo no quería ir. Llevaba días sin dormir en condiciones, y la idea de tener que ser educada y dar palique a desconocidos me resultaba agotadora. Pero él insistió. Tienes que salir de tu propia cabeza, me dijo. No le faltaba razón. El evento era en una azotea, con barra libre, las luces de la ciudad de fondo, gente riendo demasiado alto. Fingiendo que todo en sus vidas estaba bajo control. Yo estaba allí de pie con una copa en la mano, sin beber realmente, simplemente existiendo. Fue entonces cuando me encontré con Pablo. Habíamos ido juntos a la universidad y perdimos el contacto después de graduarnos. Él se había metido en el mundo del capital riesgo y, a juzgar por la seguridad que transmitía ahora, le había ido muy bien. Hablamos durante horas, no de mi ruptura, no de nada denso, solo de trabajo, de oportunidades, de la vida que sigue adelante. Al final de la noche, mencionó algo de pasada que no pareció casual en absoluto. Hay una vacante en nuestra oficina de Singapur, dijo. Un puesto directivo, mejor sueldo, proyectos más grandes, encajarías a la perfección. Me eché a riendo. ¿Singapur? Eso no era solo un cambio de trabajo. Era un cambio de vida. Pero la idea se quedó conmigo, silenciosa, persistente, como algo que espera el momento adecuado. 3 días después, sonó mi móvil. Número oculto. Lo ignoré. Volvió a sonar. Y otra vez, finalmente, contesté. ¿Diga?
Hubo una pausa y luego la voz de una mujer. ¿Eres María José? Sí. Soy la novia de Laura, dijo. Bueno, es novia ahora. Todo mi cuerpo se paralizó. Pensé que debía saberlo, continuó. Daniel y Laura llevan meses viéndose. Meses. No semanas, no algo reciente. Meses. Me enteré hace 2 semanas, dijo. Le miré el móvil. Los mensajes, los hoteles, las noches que llegaba tarde, todo. Me senté despacio porque, de repente, cada momento que había cuestionado cobraba sentido. Cada vez que él me decía que le daba demasiadas vueltas a las cosas, cada vez que decía que yo era una insegura, cada vez que me hacía sentir que yo era el problema, no era confusión. Era estrategia. Él le dijo a ella que eras una controladora, añadió. Que no confiabas en él. Casi me echó a reír. Por supuesto que lo hizo. Eso es lo que hacen, dijo ella en voz baja. Reescriben la historia para no tener que sentirse culpables. Hablamos durante un rato, compartimos detalles, comparamos fechas. Todo encajaba a la perfección. Las cenas, las noches hasta las tantas, las excusas, no eran coincidencias, eran patrones. Lo siento, dijo antes de colgar. Por las 2. Me quedé allí sentada mirando el móvil, no estaba sorprendida, ni siquiera enfadada, solo segura. Todo lo que necesitaba saber ya estaba allí. Pero aún así quedé con él al día siguiente. No porque necesitara respuestas, sino porque quería que supiera que las tenía. Pareció sorprenderse al verme. Aliviado, incluso, como si pensara que esta era la parte en la que las cosas aún se podían arreglar. María José, dijo, tenía intención de llamarte. ¿Te has estado acostando con ella? Le solté. Sin rodeos, sin suavidad, solo la pura verdad. Su cara cambió al instante. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Acaso importa? No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Silencio. Simplemente surgió, dijo él. Negué con la cabeza. Y no, respondí. No surgió. No estaba planeado. Pero continuó. Esa era la parte que no podía explicar, porque los errores no se repiten durante meses. Las decisiones sí. No quería hacerte daño, me dijo. Ya lo has hecho. Me miró como si esperara otra cosa. Ira, lágrimas, una reacción. No le di nada de eso. ¿Por qué no me dejaste y ya está?, le pregunté. No sabía cómo hacerlo. Eso no es verdad. Le sostuve la mirada. No querías hacerlo. Porque irte habría significado perder algo estable, algo fiable, algo seguro, y lo querías todo. A mí y a ella. Iba a encontrarle una solución, dijo. Lo hiciste, respondí. Me diste la respuesta tú mismo aquella noche, con esa frase, con ese ultimátum. Él creyó que eso le daba el control. No fue así. Me dio claridad. No pensé que te fueras a ir de verdad, dijo en voz baja. Casi sonreí. Ese es el problema, dije. ¿Pensabas que me iba a quedar? Y esa era la verdad. No me perdió cuando salí por la puerta. Me perdió en el momento en que dio por hecho que no lo haría. 2 semanas después, estaba en un avión. Billete de ida, Singapur. Sin despedidas dramáticas. Sin largas explicaciones, solo una salida limpia. Acepté la oferta de Pablo más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Un puesto directivo de inversiones, una cartera internacional, un entorno completamente diferente. No se trataba solo del trabajo. Se trataba de poner distancia, no de huir, sino de elegir un lugar nuevo donde nada de esto existiera. Daniel no lo supo al principio. No hasta que se lo dije. Me mandó un mensaje el mismo día que me confirmaron el puesto. ¿Dónde estás? Eso fue todo. Ni una disculpa, ni un reconocimiento, solo exigencias.
Podría haberlo ignorado, pero algo dentro de mí quería cerrar el capítulo. No por él, por mí. Así que hice una foto. Al panel de salidas, el vuelo a Singapur, el número de puerta, la hora de embarque. Y se la envié. La respuesta llegó al instante. Luego, las llamadas. Una y otra vez. Dejé que sonaran hasta la cuarta vez. Entonces contesté. ¿Qué es esto?, preguntó de inmediato. ¿Te vas a Singapur? Sí. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Dejé que lo asimilara. ¿Hemos cortado, Daniel? Le dije. Hace 2 semanas. Tú tomaste esa decisión. No pensé que te fueras a ir de verdad. Ahí estaba otra vez. Esa suposición de que me quedaría. De que le esperaría. De que seguiría ahí cuando él aclarase sus ideas. ¿Pensabas que qué?, pregunté. No respondió. ¿Qué te iba a esperar?, continué. ¿Mientras decidías entre ella y yo? Silencio. Luego soltó. He cometido un error, dijo. Lo sé. Puedo arreglarlo. No, no puedes. No me tembló la voz. Eso me sorprendió. Porque una parte de mí esperaba que lo hiciera. Esperaba que saliera a la luz alguna emoción. Pero no fue así. Porque para entonces ya no quedaba nada que proteger. La elegiste a ella, dije. No lo hice. La elegiste cada vez que mentiste. Cada vez que saliste con ella, cada vez que me hiciste sentir que yo era el problema. Suspiró profundamente. Estaba confundido. No, le dije, estabas cómodo, y esa es la diferencia. No estaba indeciso. No estaba sufriendo. Estaba haciendo equilibrios. Yo para la estabilidad. Ella para la emoción, hasta que una de las dos forzara una decisión. No puedes irte del país y ya está, dijo. Mira cómo lo hago. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó. Casi me echo a reír. ¿Qué hay de nosotros?, repetí. ¿De qué estamos hablando exactamente? Porque ya no quedaba nada. Ni confianza, ni honestidad, ni base, solo el recuerdo de algo que ya se había derrumbado. Lo estás tirando todo por la borda, me dijo. No, respondí. Por fin estoy eligiendo algo real. No le quedó nada más que decir. Porque no había nada más que defender. Adiós, Daniel, le dije. Y colgué. Apagué el móvil, embarqué en el avión y no miré atrás. 6 semanas después, mi vida era completamente diferente. Nueva ciudad, nuevo piso, nueva rutina. El tipo de lugar en el que todo resulta desconocido al principio, pero en el buen sentido. Limpio, abierto, sin la huella de los recuerdos. El trabajo era intenso, exigente, exactamente lo que necesitaba. La gente de allí no me conocía. No conocía mi pasado, no esperaba nada de mí excepto resultados. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció liberador. Me enteré de cosas de Daniel a través de amigos en común. Laura y él estaban juntos oficialmente, se habían mudado juntos al mismo piso del que yo había estado pagando la mayor parte del alquiler. Esa parte resultó casi poética. Cambió algo estable por algo predecible. Porque la gente así no cambia. Simplemente repite. Con el tiempo, Laura también se dio cuenta. Por lo que escuché, la relación no duró mucho. El mismo comportamiento, los mismos patrones. Las mismas mentiras, solo que con un objetivo diferente. Intentó ponerse en contacto conmigo de nuevo. Desde números diferentes, con mensajes de voz, disculpas, arrepentimientos. No los escuché. No respondí. Porque el cierre de etapa no viene de ellos. Viene de decidir que ya has terminado. No le odiaba. Esa parte me sorprendió, porque el odio requiere energía. Y yo ya había usado la mía. Para reconstruirme. En lugar de eso, no sentía nada. Y eso era mejor, porque la indiferencia significa libertad.
pasados unos meses, empecé a notar algo. Me sentía más ligera. No más feliz de una manera desmesurada. Simplemente estable, centrada, lúcida. Tenía más energía, más tiempo, más espacio. Empecé a ver las cosas de otra manera. No solo la relación, sino a mí misma, la forma en que había ignorado las señales, la forma en que me había amoldado, la forma en que me había quedado más tiempo del que debía, y no porque fuera débil, sino porque creía en algo. Y tener fe en algo no es un defecto. Quedarse después de que la verdad salga a la luz sí lo es, esa es la lección. No que la gente mienta. No que las relaciones fracasen. Sino que, en el momento en que lo ves con claridad, tienes que actuar en consecuencia. Hace poco recibí un mensaje de voz. Un número desconocido con prefijo internacional. Lo escuché una vez. Era él. Lo siento, me dijo. La cosa no funciona con ella. No dejo de pensar en ti y en lo que he perdido. Lo borré, porque algunas lecciones solo importan cuando ya es demasiado tarde. Ya no pienso mucho en él. Y cuando lo hago, no siento dolor. No siento pena. Siento claridad. Me demostró exactamente quién era. Y por una vez, me lo creí. En el momento en que me dio ese ultimátum, pensó que me estaba poniendo a prueba. De lo que no se dio cuenta fue de que se estaba revelando tal y como era. Y eso fue lo mejor que me ha pasado en la vida.